Buenas noches a quienes me escuchan. Hoy es martes 19 de julio. Martes 19 de julio y como siempre les doy las gracias por estar en esta ocasión compartiendo análisis, comentarios, información sobre los hechos más importantes del día en esta cita nocturna que cumplimos con mucho gusto. En la pantalla tengo la nota acerca y la fotografía acerca de la declaración ya hoy de Donald Trump como candidato presidencial republicano. Dice esta nota de Reforma que Trump afirmó que va a reconstruir el ejército, que va a reforzar las fronteras y a luchar contra el islamismo, contra el ejército islámico. Bien sabemos que en eso de reforzar las fronteras, a quien se refiere específicamente, bien sabemos que esos señalamientos forman parte del estilo que escogió precisamente Trump para ganar votos, aprovechando, como en ese programa de televisión, el rival más débil, el rival al cual puede culpar de los problemas por los que hoy pasa la nación estadounidense, para culpar a los mexicanos de una serie de factores internos que son los que están desintegrando y degradando desde hace mucho tiempo a ese gran imperio decadente que ni es lo que antes fue, ni va a poder seguirlo siendo, porque simplemente hoy hay otros factores políticos, sociales, que están influyendo en una reconfiguración mundial. Sin embargo, Donald Trump, a quien mucha gente no le daba verdaderas oportunidades de avanzar en ese proceso interno del Partido Republicano, pues ya hoy es el candidato oficial. Eso nos lleva a muchas de las cosas que con frecuencia tratamos de plantear en estos periscopeos astillados. Es mucho lo que está en juego, son muchos los factores que inciden en un proceso político como para aventurarse realmente a hacer vaticinios muy firmes y decir esto va a suceder de tal manera. Suele acontecer, por simple ley estadística, que quienes se arriesgan a hacer vaticinios muy directos, pues en algunas ocasiones triunfan y en otras fracasan, y en las que triunfan las señalan como una muestra de que efectivamente ellos tenían la razón y ellos habían leído adecuadamente las cosas. Lo digo porque eso sucede con frecuencia en las elecciones estatales de México. ¿Va a ganar el Bronco o no? ¿Quién iba a saber si aquel experimento original de Jaime Rodríguez Calderón iba a tener el apoyo y el respaldo de tantos grupos que impulsaron un experimento que le hizo ganar? Bueno, no es posible tal vez saberlo. Lo que sí es posible saber es con los antecedentes de la persona, con la observación del proceso, cómo se construyó ese poder, pues se puede arriesgar un vaticinio de cómo se cree que van a ser las cosas. Aquí Donald Trump era alguien por quien nadie daba un cacahuate completo. Todo el mundo sabía que tenía fuerza económica, es evidente, que tenía una personalidad que podría atraer a ciertos segmentos gringos necesitados de alguien que inflamara los sentimientos pues más primitivos y más elementales de repudio a la migración, de ataque a los mexicanos, de ataque a los movimientos islámicos en general, y además la resurrección de ese espíritu supremacista en Estados Unidos. No solo la resurrección, sino la reorganización y su reformulación política. Donald Trump, a fin de cuentas, es un fenómeno que no debe ser explicado a la luz de criterios simplistas o elementales. En el fondo, Trump está representando el sentir de una parte de Estados Unidos que quiere justamente aquello a lo que le supo llegar el propio Donald Trump. Ese sentimiento supremacista, la nostalgia por una
un imperio que saben que ya no es el mismo, la pretensión de combatir arteramente a todas las expresiones extranjeras, sobre todo aquellas que les han ido mermando el poder. Frente a esto, nuestra situación es muy delicada y muy preocupante. México no solo tiene enfrente a un candidato republicano que, aunque hoy se diga y se siga apostando a que Hillary Clinton puede ganarle, finalmente cualquiera de los dos será pernicioso para los intereses de México. Tal vez Hillary Clinton vaya a ser más marrulleramente dañina, no de una manera tan explícita como este Donald Trump, que abiertamente dice lo que quiere hacer, sino de una manera más sofisticada lo puede hacer la señora Clinton. Pero el punto básico a lo que yo quiero llegar es al hecho de que estas amenazas externas nos toman hoy en las peores condiciones internas, en un México dividido, porque hoy está inserta la semilla de la división nacional, desde que Felipe Calderón y aquel propagandista español Antonio Solá instalaron aquella versión del López Obrador, un peligro para México. A partir de ahí se ha mantenido una división que hoy hace que en las mesas familiares, en las mesas de café, en las pláticas de trabajo, no se pueda hablar, analizar con frialdad, con serenidad, cerebralmente las cosas, sino que se actúe en ese cartabón dividido que nos han impuesto, odiando unos a otros en algunos casos, lo cual es muy preocupante, porque ese discurso del odio se ha introducido y hace que sea imposible hablar con algunos de nuestros conciudadanos si no es mediante la fórmula panfletaria. Unos son vendidos, otros son chairos, son izquierdistas trasnochados, otros hablan así solo porque solamente escuchan Televisa, otros son priistas corruptos y repudiables, en fin, de todo es de lo cual unos a otros nos acusamos. Y la historia mexicana nos demuestra que cuando México ha estado dividido es cuando más fuerte nos ha podido pegar cualquier potencia extranjera, cuando hemos perdido territorio y cuando hemos sido incapaces de presentar un frente inteligente ante las amenazas externas. ¿Qué va a suceder en esto si lo que tenemos es un México dividido, débil, porque económicamente estamos en una situación precaria, dependiendo del respirar de las monedas y las economías extranjeras? Desanimados además porque estos golpes, estos impactos que dan los políticos, como ayer Peña Nieto con su petición de perdón, provocan un desánimo generalizado, provocan la percepción de que es imposible remontar lo que se está haciendo, de que de nada va a servir luchar porque a fin de cuentas todo está ya tan prefigurado, tan definido, que hágase lo que se haga, nomás no se logra avanzar. Son los escenarios terribles que forma esta circunstancia en la cual pareciera que el sistema, cínica y burlonamente, nos hace ver cosas que significan o que muestran un absoluto desprecio por la voluntad popular y por los procesos de construcción de la representación política. Estos son los mismos que hace años debimos haber repudiado cuando vimos aquella farsa enorme de la niña encontrada en un hueco de un colchón. No podemos llamarnos a engañados si vimos lo que se hizo en el Estado de México y si vimos esa enorme farsa de la niña Paulette, supuestamente encontrada días después en un resquicio, en un hueco del colchón. Si eran capaces de eso, ¿de qué no serían capaces? Pues de lo que ya hemos visto y de más cosas. Es lo mismo que sucede ahora. Pareciera que aunque las cosas sean tan evidentes y parezcan una burla tan inaceptable, ellos esperan que con dinero, con carretadas de dinero para comprar el voto, con mucho dinero para comprar a los medios de comunicación y con el respaldo de sus socios y aliados, sobre todo Estados Unidos, se pueda hacer que el pueblo mexicano se olvide de estos momentos trágicos o dolorosos. Lo cierto es que
Ese es el México ante el cual el gran riesgo es Donald Trump. Leo algo de lo que aquí escriben, les agradezco a todos los muchos corazoncitos, la lectura, llevamos 460 personas al mismo tiempo, aunque deben ser más los que han estado conectados en este momento, y se dice aquí, Hillary Clinton es más taimada. Pues sí, pero sin embargo es peligroso Trump porque es alguien que va haciendo lo que va diciendo, y aunque lo que dice parece impracticable, a la hora de la hora allí va avanzando. Ni a cuál irle, claro, ni a cuál irle. Atacan la solidaridad, sí. Alguien dice voy con Denise Dresser, bueno, respetable. ¿Crees en la dupla Trump-AMLO, Hillary-Zavala? Híjole, a mí esas comparaciones realmente me dan pena como mexicano. Que haya quienes supongan que puede haber mejores condiciones para que sus candidatos triunfen en 2018 a partir de que lo hagan estas amenazas para México como son Trump y como son Zavala, pues me parece muy preocupante. Pensar que la postulación de Donald Trump y su eventual triunfo puede favorecer a López Obrador es tener en muy poca estima tanto al respetable López Obrador como al respetable movimiento social y el movimiento partidista que lo apoya. López Obrador tiene todo para ganar por sí mismo con una postulación que no necesita que gane Trump en Estados Unidos. Y la verdad, creo que hay una distancia fuerte entre las personalidades de Trump y de López Obrador. No me atrevería yo a establecer un punto de comparación. Se juega mucho ahora a hablar del desquiciado Trump para tratar de equipararlo al que dicen que es un desquiciado López Obrador. No lo veo ahí y yo no creo en esas equiparaciones. Por el otro lado, con Zavala y con Hillary, pues tampoco creo que haya personalidades parecidas. Con todo respeto, como dice López Obrador, con todo respeto para la señora Zavala, pero creo que no tiene la personalidad, la experiencia, los antecedentes propios de su carrera de Hillary Clinton frente a Margarita Zavala, que ha sido diputada federal, algún otro cargo, pero todos de representación proporcional. Hillary Clinton, nos guste o no, ha sido una mujer metida en los meros entretelones del poder. Bien, pues sobre Trump, López Obrador, Hillary y Margarita, creo que hasta ahí lo dejamos. Pero yo quisiera plantear el hecho de que también hoy es un día en el cual se cumple un mes de que se produjo la matanza, la masacre en Nochistlán, Oaxaca, en Asunción, Nochistlán, Oaxaca. Es un asunto que nos plantea fundamentalmente la enorme complicidad de los órganos de gobierno para que nos tengan todavía un mes después sin que sepamos quiénes fueron los responsables, quiénes son los mandos concretos que dieron la orden de que hubiera disparos contra la gente, y todo tiende a formarse una cortina de humo como la que ha habido en tantos otros asuntos en este México nuestro, tan teñido de sangre, de crímenes, de asesinatos y sobre todo de impunidad. Es una de las circunstancias que hacen vergonzoso y lamentable un episodio que se dio también hoy, en el cual la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de esta organización llamada Alto al Secuestro, en un foro internacional sobre los derechos de las víctimas, en ese foro se habló obviamente de todo este asunto delicado, de la atención y el apoyo a las víctimas en México, que no lo hay a plenitud, que es un engaño demagógico más. Bueno, en ese marco, la señora se permitió presentarle un pastel rojo a Enrique Peña Nieto para celebrar su cumpleaños, por un lado. Y por otro, ella personalmente entonó las mañanitas convocando a la gente ahí presente para que pudieran acompañarla en esas mañanitas y ese pastel para Peña Nieto, que mañana cumple 50 años de edad.
vergonzoso, lamentable, sobre todo en el contexto de lo que está viviendo México, de una gran irritación por lo que sucede por todos lados, de un enojo concentrado en esta conferencia o esta alocución de Peña Nieto pidiendo perdón y disculpas. En fin, así o más arrastrada, dice Violines de Amor. La señora Wallace, amiga de Genaro Luna, sí, pues fue candidata, no solo amiga de Genaro Luna, sino de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, fue candidata a jefa de gobierno capitalino, precisamente contra Miguel Ángel Mancera, quien también estaba presente allí en la reunión de hoy. Él no ofreció pastel ni sé si cantó las mañanitas, pero ahí estaba en la directiva del acto que estaba ahí presente. Su hijo trabajó con García Luna. Pues sí, así es. No puedes pedir peras al olmo. Pues no, en general no, y en política menos. Bueno, hay comentarios ahí que me los brinco porque se refieren a asuntos personales. Saludos desde la UAM Xochimilco a un emparo, nos dice Elliot Almazán. Digital CCH dice, los programas del CCH en la UNAM ya están aprobados, empiezan este ciclo escolar. Soy Labones dice, Wallace, una mujer que se acomoda a la circunstancia. Otra persona me dice, te invito a la Guelaguetza Popular y decía que me pagaba hospedaje y algo más. Ya no alcancé a verlo, pero le agradezco mucho la invitación a quien la haya hecho. Desafortunadamente no puedo estar por aquellos lugares. R.R. Vidal dice, La Laguna presente. Claro, La Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro de las Colonias. ¿Cuál es la conclusión? Peña pidió perdón ¿por qué? ¿Usted supo? Pues sí, pidió perdón por el error de permitir que se diera la percepción de que se había hecho un acto equivocado. No pidió perdón porque realmente hubiera habido conflicto de intereses, tráfico de influencias, lavado de dinero, complicidades al por mayor. No, simplemente, caray, no pude combatir la percepción equivocada que ustedes tuvieron de algo bueno que yo hice, pero bueno, ustedes lo vieron mal, ese fue el error, dañó a mi familia, dañó a la institución presidencial y ese fue mi gran error. Es una gran hipocresía la de Peña Nieto hablar así, y si realmente se pusiera a pedir perdón por todas las cosas equivocadas y malévolas que ha hecho, se llevaría largo rato, largos días, una por una de las malas cosas que ha hecho. Saludos desde Reynosa, dice Mario Lugo. Saludos también a Reynosa, una población dolorosamente dominada por los cárteles, abandonada por el gobierno, siempre llena de episodios difíciles. EU pidió perdón, pero no regresó sus propiedades. Saludos desde Chihuahua, manda Eneita Salgado. Lucho Coca dice debió vender la casa. Pues hubo un arreglo allí tan tramposo como el original. Originalmente ella dijo que iba a vender los derechos que tenía sobre el contrato de compraventa. Varios dijimos en su momento, pues qué fácil, vendo los derechos hoy con mi amigo Juan Armando Hinojosa, me los guarda un ratito ahí y dentro de 3, 4, 5 años me los regresa y los asumo de nuevo. Son nada más los derechos. Ahora lo que está haciendo dice en un papel que no tiene ninguna certificación oficial hasta el momento, dice que se hizo un contrato de compraventa en el cual ella va a pagar rentas por el tiempo que tuvo la casa de las Lomas de Chapultepec y que le van a regresar lo que ella ya pagó como abonos, pero no solo eso, se lo van a regresar con los intereses respectivos. Bueno, quiero preguntar a cualquier usuario de cualquier servicio donde se dé un adelanto por algo, si nos regresan lo que dimos de adelanto y nos lo regresan con intereses, con los respectivos intereses. Al contrario, en esta selva en la que vivimos nos imponen contratos con castigos muy claros por incumplimiento de contrato.
lo hacen en los contratos de prestación de telefonía celular, tan sencillo como eso. Si no cumples aquello con lo que te comprometiste con un plan de 18 o de 24 meses, pues se te cobra una sanción. Aquí no, a la señora Rivera Hurtado se le ha devuelto su dinero completito con sus respectivos intereses. Y con eso dicen que queda cancelado ese contrato de compraventa. La especialidad nuestra de los mexicanos se está volviendo la de dudar de todo lo que nos dicen y que no tiene una constancia plena. Eso no está registrado ante ninguna autoridad. No sabemos que se hayan hecho las operaciones hacendarias, que las pueden hacer con la mano en la cintura, pues allí está el amigo Videgaray, que también tiene su propia casita de campo, que financió también el amigo contratista Hinojosa del grupo IGA. Bueno, ni siquiera sabemos cómo se hizo esa devolución, porque tuvo que haber un registro de ese pago mensual de lo que estaba pagando la señora Rivera Hurtado hacia el grupo IGA en una de sus filiales. Pero bueno, ¿qué le podemos alegar al árbitro? El que tiene la Secretaría de Hacienda, los pinos y todo, puede acomodar papeles, firmas, sellos, testimonios, como los quiera. En fin, todo es falso, el presidente, el contrato del perdón, pues eso parece. Y esos cínicos en fila aplaudiendo lo que Peña confiesa. Pues sí, igual que con López Portillo cuando tomó posesión en 1976 y pidió perdón a los pobres y los desposeídos. Y luego en 1982 lloró porque no pudo hacer lo que él quería, le pegó al atril, se secó las lágrimas pidiendo perdón también porque no había podido sacar a los mexicanos del atraso, cuando antes él había anunciado, así como ahora con las reformas estratégicas, había anunciado que deberíamos prepararnos para administrar la abundancia. Eso nos dijo López Portillo. Hay que prepararnos para administrar la abundancia. Híjole, pues la gente andaba en la calle como loca pensando qué hacer ahora con la enorme riqueza que se nos venía encima. Casi ya, en lugar de un soldado en cada hijo te dio, un jeque petrolero en cada hijo te dio. Íbamos a administrar la abundancia, como ahora Peña Nieto dijo que con sus reformas iba a mover a México y que iba a lograr la transformación que no se había logrado durante décadas. Bueno, pues son algunos temas de los que estamos por aquí viendo. Veo que son las 9:55, ya va a ser hora de pasar lista del 1 al 43, de ver a Carmen Aristegui en CNN en español. Les agradezco como siempre su atención. Estas reflexiones tratan de aportar elementos para la discusión. Créanme que siempre son con una absoluta sinceridad. Cuando yo escribo o cuando hablo aquí, me despojo de cualquier interés personal o cualquier deseo de ayudar o de perjudicar a un candidato o a un partido. Aspiro a que quienes me escuchan como quienes me leen en Astillero sepan que lo hago desprovisto de cualquier interés específico. Me interesa promover la discusión y la reflexión. Gracias por todo. Lean mañana Astillero en la jornada. Va a hablar precisamente sobre Siga la fiesta con este pastel y las mañanitas para Peña Nieto y al mismo tiempo Nochistlán y todo lo que queda pendiente. Gracias a todos. Nos seguimos viendo aquí con un abrazo de corazón para todos ustedes. Gracias.